En la temporada 2011-2012, el Athletic Club comenzaba un nuevo proyecto y el argentino Marcelo Bielsa se hizo cargo del banquillo de los Leones. El club vizcaíno se había metido en Europa gracias al sexto puesto cosechado la temporada anterior y en aquella campaña demostró que podía ganarle a cualquiera. Ponte cómodo y prepárate para la locura, porque hoy en Memorias del Fútbol revivimos el fútbol de aquel Euroathletic del loco Bielsa. El Athletic de Bielsa inició su camino europeo en la cuarta ronda previa de la Europa League, donde tendría un exigente duelo frente al Trabzonspor turco. La grada de San Mamés acogía el partido con ganas de fútbol continental, y los Leones tuvieron ocasiones desde el primer minuto de juego. Llorente estuvo cerca de inaugurar el marcador nada más iniciarse el encuentro, y 5 minutos después, el árbitro expulsó a Burak Yilmaz tras una agresión del delantero turco a Iker Muniain. Con un hombre menos, el Trabzonspor puso el autobús en el área y el Athletic creó multitud de ocasiones que fue incapaz de convertir en gol. El 0-0 atisbaba un complicado partido de visitante en Turquía, pero el 24 de agosto de 2011, la UEFA suspendió la eliminatoria para dar el pase directo al equipo vizcaíno. Tras un escándalo de amaños, el Fenerbahce quedó excluido de la Champions y el máximo organismo europeo inscribió al Trabzonspor en su lugar. Eliminatoria cancelada y ambos equipos contentos. Después de su extraño acceso a la competición, el Athletic iniciaba su retorno a la Europa League con rivales de altura. Los de Bielsa iniciaron el curso europeo con una trabajada victoria por 1-2 frente al Slovan en Bratislava y encaminaron su clasificación en un duelo frente al Paris Saint-Germain. El club parisino acababa de ser adquirido por el Estado de Qatar y aunque todavía no tenía las estrellas actuales, comenzó a comprar jugadores de renombre. Desde el primer momento Llorente se convirtió en un incordio para los franceses y cuando llegó el minuto 20, Gabilondo marcó un golazo con un acrobático remate. El PSG reaccionó creando varias ocasiones, pero recibió un mazazo con el gol de Susaeta justo antes del descanso. En la segunda parte el marcador no se movería y los rojiblancos sumaban 6 puntos que le alzaban al liderato. 3 semanas después, el Salzburgo lo puso mucho más difícil que los galos y se adelantó con 2 goles en el primer tiempo en San Mamés. Los tantos de Wallner y Leonardo presagiaban la primera derrota de los de Bielsa en Europa, pero un inexistente penalti señalado sobre Ander Herrera permitió que los bilbaínos se metiesen en el encuentro. Fernando Llorente recortó distancias desde los 11 metros en el 69 y apenas 5 minutos más tarde, Lindgren cometió unas ingenuas manos en las que reclamó un empujón previo de Amorebieta. Para colmo de males, el defensa del Salzburgo acabó expulsado y Llorente anotó un 2-2 con mucha polémica y con el que se acabó el encuentro. En su visita a Austria, el Athletic certificó su clasificación gracias a una victoria por la mínima con el gol de Ander Herrera, y el 1 de diciembre los rojiblancos se aseguraron el liderato con otro triunfo por 2-1 en San Mamés ante el Slovan de Bratislava. El Athletic cerró la primera fase concediendo su primera derrota en un intrascendente partido para los de Bielsa en el Parque de los Príncipes y vio como el sorteo de 16avos le mandaba de visita a Rusia. Ante el Lokomotiv, los leones se sobrepusieron al frío de Moscú y golpearon primero con un gol de Muniain en el minuto 35. Un penalti de Aurteneche sobre Caicedo permitió que Glusakov empatase el partido y 10 minutos más tarde, el propio delantero ecuatoriano marcaba el 2-1 para los rusos. El Athletic tuvo ocasiones para empatar el encuentro, pero tendría que esperar a San Mamés para buscar la remontada. La Catedral se preparó para una noche de las grandes y el Lokomotiv se defendió con entereza.
El Athletic se quedó con 10 en el minuto 60 por una doble tarjeta amarilla mostrada a Morevieta, pero solo 2 minutos después, Muniain marcó el 1-0 tras un saque de esquina. A pesar de su inferioridad, los rojiblancos aguantaron la ventaja con un hombre menos y se clasificaron a octavos por el valor doble de los goles fuera de casa. El sorteo de la UEFA emparejó al Athletic con el Manchester United en una eliminatoria inolvidable que daría inicio en el Teatro de los Sueños. El equipo de Bielsa saltó al césped de Old Trafford sin ningún tipo de complejo y avisó con un disparo de Llorente que salió rozando el palo. El 9 del Athletic sufrió un claro penalti que no vio el colegiado y a los 22 minutos de juego, el United marcó el 1-0 en su primer acercamiento al área. A pesar del gol de Wayne Rooney, el Athletic siguió dominando la escena. Llorente cabeceó arriba y su saeta desperdició un mano a mano contra De Gea con una vaselina que se marchó fuera. Los ataques de los leones eran permanentes y justo en el filo del descanso, Llorente logró marcar el empate tras rematar un preciso centro de Iraola. En la segunda parte prosiguió el acoso del Athletic, que con una presión asfixiante y un intercambio de posiciones continuos, volvió loca a la defensa inglesa. Muniain y Llorente estuvieron cerca de adelantar a los leones, pero De Gea intervino con un recital de estiradas con el que sostuvo a su equipo. Sin embargo, la insistencia vasca tendría recompensa, y en el minuto 71, De Marcos batió al portero del United tras una gran volea después de un pase genial de Ander Herrera. El jugador del Athletic estaba en fuera de juego, pero esta vez el árbitro favoreció al equipo vasco. El gol visitante convirtió el partido en un continuo ida y vuelta, y cuando nos acercábamos al minuto 90, De Marcos conectó otro derechazo que De Gea no pudo atrapar y que Muniain terminó de rematar dentro de la portería. La apoteosis vizcaína se minimizó con un penalti a favor del United en el tiempo de descuento, pero a pesar del gol de Wayne Rooney, el Athletic conseguía una histórica victoria por 2-3 en el Teatro de los Sueños. El partido de vuelta en el viejo San Mamés tampoco decepcionó a nadie y dejó claro que el Athletic se había convertido en un equipazo. Los locales comenzaron el choque con un remate al palo de Muniain y un tiro desviado de Marcos, aunque minutos más tarde se adelantarían en el marcador con un golazo de Fernando Llorente. El Rey León enganchó una volea increíble en el minuto 23, y ya en el segundo tiempo, Iraola dispuso de una ocasión tremenda tras finalizar una jugada maradoniana. Óscar de Marcos certificó la fiesta rojiblanca con otro tanto en el minuto 65. Y ya en el tramo final del partido, Rooney marcó el gol del honor para los Diablos Rojos. Tras una eliminatoria épica en la que bailó a su rival, el Athletic eliminaba al Manchester United y daba otro paso para llegar a la final. En cuartos de final le esperaba el Schalke 04, que tan solo un año antes había alcanzado las semifinales de la Champions y tenía a Raúl González como su máximo referente. La eliminatoria ante los alemanes fue una montaña rusa y la ida en el Veltis Arena acabó con otra victoria que los leones guardarán en el recuerdo. El duelo comenzó con un gol de Llorente tras varios rechaces, pero el oportunismo y el liderazgo de Raúl le dio la vuelta al encuentro. El capitán minero empató el duelo un minuto después y se echó el equipo a la espalda para adelantar a su equipo con un golazo de volea al cuarto de hora del segundo tiempo. Poco después Raúl estuvo cerca de firmar un triplete con una cuchara que salió lamiendo el palo, y cuando peor pintaba la cosa para el Athletic, apareció la cabeza de Fernando Llorente para marcar el 2-2. El gol del empate dio confianza a los rojiblancos, y después de un gran contragolpe, De Marcos aprovechó otra indecisión de Schober
para marcar el tercer gol Athletic Sale a 10 minutos del final. Ya en el tiempo de descuento y con el Schalke volcado, Susaeta aprovechó un fallo defensivo y asistió a Muniain para que marcase el 2-4 con el que acabó el partido. En el viejo San Mamés, Raúl realizó la mítica ofrenda a Pichichi y el Schalke puso picante a la eliminatoria con el gol de Huntelaar. Después del tanto minero, Ibai Gómez sustituyó al lesionado Ander Herrera y tras 10 minutos sobre el campo, enganchó un zurdazo con rosca para empatar el partido. Al inicio del segundo acto, Raúl marcó un golazo con el que se despedía de las competiciones europeas, y 3 minutos después de los aplausos y reconocimientos del público rojiblanco al exmadridista, Susaeta marcó el 2-2 que certificaba el pase del Athletic a semifinales. El equipo Athletic Sale estaba solo un paso de la final, pero tendría que sobreponerse a un correoso Sporting de Portugal. En el partido de ida, los lisboetas aprovecharon su localía para acosar la portería vizcaína, aunque fue el Athletic quien se adelantó en el marcador con un afortunado saque de falta que remató a Urteneche. Los de Bielsa estuvieron cerca de encarrilar la eliminatoria con un remate de Amorebieta que escupió el poste y acabaron lamentando su mala fortuna en los últimos minutos. El Sporting igualó el partido con un cabezazo de Insúa en el minuto 75. Y los portugueses se acabaron llevando el triunfo después de un latigazo de Capela a 10 minutos del 90. Los leones lusos pudieron marcar el tercero con un remate de Carrillo y el Athletic firmaba una derrota por 2-1 que tendría que remontar en casa. Con el ambiente de las grandes noches, San Mamés empujó a su equipo en el partido decisivo y contribuyó de manera fundamental a que el Athletic saliera encendido. Rui Patricio evitó el gol de Ibai al cuarto de hora del encuentro, pero no pudo hacer nada en el golazo de Susaeta después de una gran jugada colectiva de los de Bielsa. El Sporting estuvo cerca de igualar el marcador con 2 cabezazos peligrosos. Llorente tuvo el 2-0 con un remate franco que desvió Rui Patricio, y en el rechace de un saque de esquina, Van Volsvinken enganchó un zurdazo con el que empató el encuentro. Parecía que la primera parte acabaría igualada, pero ya en el tiempo de prolongación, Fernando Llorente se vistió de Van Basten e Ibai Gómez marcó el 2-1. La eliminatoria estaba igualada al descanso y la catedral se encendió de cara a la segunda mitad. Javi Martínez conectó un cabezazo que se estrelló contra el palo y el Sporting respondió con un zapatazo de Insúa que también fue rechazado por la madera. El pase a la final se decidiría por detalles y Llorente volvía a marcar la diferencia a 2 minutos del tiempo reglamentario. Ibai Gómez se zafó de su defensor con un recorte genial y su centro encontró la bota del Rey León. Con el 3-1 el Athletic pasaba de ronda y alcanzaba la segunda final europea de su historia tras 35 años de espera. El 9 de mayo de 2012, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao disputaron la final de la Europa League en Bucarest. El equipo del Cholo Simeone salió con mejores sensaciones al partido y Falcao lo ratificó a los 6 minutos con un zurdazo que se coló por la escuadra. Los de Bielsa se levantaron buscando la cabeza de Llorente y Courtois tuvo que intervenir con una gran estirada disparo de Muniain. Parecía que el duelo se estaba emparejando, aunque terminó por romperse tras una pérdida de Amorebieta que Falcao transformó en el 2-0. Cada intervención del Tigre era un zarpazo a la jaula de los Leones, que se fueron al descanso con 2 goles de desventaja. El Athletic inició la segunda parte con ganas de meterse en el partido
pero los defensas y el portero rojiblanco no quisieron dar vida a los de Bielsa. Ninguno de los remates vizcaínos quería entrar en la portería, y cuando el choque ya languidecía, Diego Rivas dio carpetazo a la final, marcando el 3-0 con el que acababa el partido. El Atlético de Madrid se proclamaba campeón de la Europa League por segunda vez en su historia, y su hermano mayor se quedaba a las puertas de su primera gran conquista continental. Tras un camino a Bucarest intachable, el Athletic recibía la medalla de subcampeón entre lágrimas, y 16 días más tarde perdería la final de la Copa del Rey frente al Barcelona. Aquel equipo del Bielsa no pudo navegar con la gabarra, pero nos deleitó con partidos irrepetibles y un fútbol técnico, físico e intenso que enamoró a Europa y quedará grabado para las memorias del fútbol. ¿Qué recuerdas de aquel Athletic del loco Bielsa? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando.